vertical. Ya hemos orado, hay una porción bíblica que quiero usar como base para la enseñanza en esta hora. El tema es conociendo el redil y podemos leer allí en Proverbios 27, podemos leer allí, hay un versículo que quiero compartir con ustedes y es en el versículo 23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es muy interesante ese versículo, pues nos habla de la diligencia. Ser diligente es estar presto, estar pronto para conocer lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque la Biblia dice que el negligente empobrecerá. Y entonces el diligente seguramente enriquecerá en cualquier circunstancia. Cuando hablamos de conocer el redil, enseguida pensamos en ovejas. Enseguida, yo pensé en ovejas, apenas miré el título que se dio para esta enseñanza, pensé en ovejas, porque un redil o aprisco se construye puede ser con palos, con piedras, con unas mallas o unos listones plásticos como usan ahora para señalar prevención. Y pues, es un lugar donde un pastor, pues, allí coloca sus ovejas, lo encierra y es importante conocer en qué estado están. La Biblia da muchos ejemplos acerca de las ovejas de la vida pastoril y nosotros que servimos a Dios podemos también mostrar diligencia en conocer cómo funciona lo que tenemos en nuestras manos. Si leemos en el capítulo 10 de Juan, donde leímos para comenzar, allí nos da cierta información. Dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Para nosotros, pastores, maestros o padres cristianos, la puerta del redil es Jesucristo. Porque más abajito lo dice, en el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y la Biblia es clara cuando dice que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, él estaría velando a la puerta para que no mine en su casa. Entonces, cada uno de los implicados en este tema para este evento que estamos realizando aquí tiene que tener en cuenta el conocimiento adecuado de los muchachos según la edad que tengan, según a la clase que pertenezcan, según el género que tienen, porque cada uno necesita un cuidado de acuerdo a lo que es. Así que es importante que si miramos o queremos entrar por la puerta, usemos los principios cristianos, porque esa es la puerta, es una puerta estrecha. Jesucristo dijo que entremos, que procuremos entrar por la puerta angosta. Es una puerta angosta. Jesucristo tiene unos principios que no se mueven, que no varían, sino que permanecen. Entonces, si nosotros realmente queremos conocer el redil en el cual nos pusieron, ya sea a apacentar, ya sea a pastorear o alimentar, necesitamos conocer porque
ese conocimiento es el que nos da la información necesaria, la información profunda, y nos ayuda a tener una experiencia directa con la clase que nos han encomendado o los hijos que Dios nos ha permitido tener o las ovejas o los creyentes feligreses que pastoreamos, porque cada uno es un caso diferente. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener unos principios básicos, porque los principios nos dan puntos de referencia para saber qué hacer en los momentos que nos toca vivir. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso quiere decir que Jesús es muy diligente y conoce. Tanto conoce que la Biblia dice que Él conoce cuántos cabellos tenemos. Nuestros cabellos están contados. ¿Quién los cuenta? Nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. Lo mismo un pastor, un ministro de una congregación, debe conocer o debe procurar conocer. Pues la diligencia consiste en eso, en que debe procurar conocer. Por ejemplo, unos padres deben, aún antes de casarse, cuando se van a casar, deben ya hacer un proyecto acerca de los hijos que piensan tener. Y cuando los hijos son un proyecto en la vida de la pareja, entonces también proyectan qué clase de educación les van a dar. ¿Qué clase de educación? ¿Cómo los van a formar para que sean responsables? Y la forma que van a usar para lograr que sean consagrados a Dios. Ese trabajo lo complementa el maestro de escuela dominical, que bajo las directrices de un pastor, seguramente también tendrá, según el diagnóstico de la congregación, un trabajo pendiente por realizar. De hecho, como educación cristiana, tenemos, por decirlo así, un pensum. Ese pensum está organizado por edades, ese pensum está organizado según la capacidad de cada clase. Ese pensum tiene unos objetivos y unos propósitos que lleven a esos educandos a una vida cristiana real. Entonces, el maestro, cuando es fiel a su trabajo, él aplica ese patrón que se le da en las manos, los principios, porque un sembremos, por decirlo así, es un patrón que se le da. La persona puede decir, eso es lo mismo de siempre, o eso es insuficiente. Bueno, si es insuficiente, usted está para complementar lo que se le da, para multiplicarlo. Usted está para, en la presencia de Dios, pedirle a Dios cómo aplicarlo de acuerdo a la necesidad donde usted está. Es importante entonces que nosotros podamos conocer. Por ejemplo, el padre conoce a cada hijo, porque ningún hijo es igual a otro hijo. Si depende su sexualidad, asimismo, él sabrá las necesidades que tiene y seguramente lo conversará con su pareja. Y procurarán suplir las necesidades para las cuales se constituyeron como familia. ¿Por qué? Porque pues la familia resuelve las necesidades de protección, compañía, alimento, cuidado de la salud. Entonces, un niño debe llegar saludable a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque tiene unos padres que se preocupan por su salud. Un niño debe llegar a una clase de escuela dominical con un sentido de protección. O sea, él debe sentirse protegido. ¿Por qué? Porque esa es la sensación que le dan en su casa, no en la escuela dominical. En la escuela dominical le van a impartir un conocimiento que complementará lo que él tiene en su familia. Y entonces, digámoslo así, que los padres proveen ciertas situaciones. Por ejemplo, los padres están llamados a proveer que los muchachos sean líderes, que sepan cómo es ser líderes, qué dirección le van a dar a sus vidas, cómo manejar los límites, porque los padres establecen los límites
y también imponen correctivos. Entonces, de acuerdo a ese manejo que le están dando de los límites los padres, esa integración familiar se verá protegida y no se verá afectada cuando vaya a un aula de escuela dominical, por ninguna circunstancia. No necesitará el maestro de familia alimentarlo, ni criarlo, ni darle compañía. ¿Por qué? Porque ya él tiene compañía en su seno familiar, ya él tiene cuidados en su seno familiar. Acá se le mostrará cómo son las cosas en el campo espiritual, complementando la parte que le han enseñado en la casa, porque en la casa la familia también debe tener un hogar donde se inspire al amor, donde se inspire a la solidaridad, donde se inspire a que se viva en paz, donde haya una convivencia agradable, cosa de que ese muchacho no se transforme en un problema cuando llega a la congregación. El maestro le será más fácil el trabajo cuando los padres desarrollen lo que les corresponde a ellos. Y entonces habrá un pastor satisfecho porque notará el aprovechamiento de los muchachos que van a la iglesia. Qué bueno que nosotros nos preocupemos cada uno en el renglón que nos ocupe, el realizarlo con diligencia, con diligencia. Entonces, hay que educar y se educa en casa. Pero la iglesia también es un ente educador. ¿Por qué? Porque la iglesia provee también un conjunto de normas, un conjunto de costumbres. Y según esas costumbres y según esa capacidad de perfeccionar que tienen los maestros en la iglesia, entonces también se les da un marco de referencia. La familia me da un marco de referencia, la iglesia me da un marco de referencia, el centro educativo donde voy me da unos puntos de referencia, y el mundo contemporáneo también ofrece alternativas. Pero entonces, ¿a dónde quiero conducir yo a mis hijos? Yo debo darle puntos de referencia seguros con base a principios cristianos. ¿Qué aspira la iglesia de esos muchachos que van a la congregación? Bueno, que sean cristianos. Entonces los maestros de escuela dominical, que son los primeros que tienen en las manos esos muchachos, que vienen de ciertos hogares, de ciertas familias, deben tener la capacidad de, a partir del conocimiento que tienen los muchachos en su casa, darles el complemento. ¿Para qué? Para que cuando pasen por los diferentes etapas de los cursillos que se le dan como enseñanza, al final, cuando sea un adolescente, esté en la capacidad de desarrollar todo un liderazgo cristiano. Bendito el Señor. Muchas de las cosas que yo ahora ejecuto, podríamos decirlo de esa forma, las aprendí de niño en casa y en la iglesia. La iglesia me educó también, me educó en muchas cosas en las que en la casa no me podían educar. Pero en casa mi padre me enseñó a trabajar. Yo puedo hacer con las manos muchas cosas. No solamente soy un pastor allí que me quedo con los brazos cruzados, no, yo hago muchas cosas con las manos. Yo aprendí en mi casa. Entonces, mis padres me enseñaron a trabajar. Eso quiere decir que a mí no me cuesta trabajar como pastor. ¿Por qué? Porque tengo cierta capacidad. Me enseñaron a leer la Biblia en mi casa. Me enseñaron a ser temeroso de Dios en mi casa. Mi familia me enseñó, mis padres, mis abuelos. Y entonces, claro, cuando llego a la iglesia, aunque a veces el entorno se me tornaba difícil porque llegan muchachos llegaban de todos los rincones de la ciudad en ese tiempo y con costumbres diferentes. Sin embargo, uno aprendió a comportarse. Porque es necesario aprender a comportarse en la iglesia. Eso lo dice Primera Timoteo. Allá en el capítulo 3, el versículo 16, dice, estas cosas te escribo por si tardo en venir, dice, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, yo aprendí a moverme en la congregación, aprendí a conocer mi entorno y a ser útil en mi entorno. Y cuando ya llegué a cierta edad, entonces pude desarrollar mis capacidades en los diferentes oficios que hay en la iglesia para los jóvenes. ¿Y quién me ayudó? Mis maestros de escuela dominical. Mis maestros de escuela dominical me enseñaron algunas cosas
que de pronto en el hogar no me las enseñaron, pero que ellos sí estuvieron pendientes cuando vieron las falencias que yo tenía. Seguramente me dieron consejos, me dijeron cómo se hacían las cosas, cosas que de pronto no había escuchado en la casa. Así que es importante, y también porque el ministro está observando los jóvenes que se van levantando, la forma en que van siendo educados, las capacidades que van desarrollando, ¿cómo diríamos? Esas, esa potencia de Dios que se va mostrando en ellos y que ellos van mostrando en lo que van aprovechando. Entonces Él dispondrá a su debido tiempo en qué lugar los ubica, en qué lugar los y dónde pueden ser útiles y cómo pueden lograr hacer la obra de Dios por medio de los dones que Dios va derramando en esos corazones de esos muchachos, de esos jóvenes y de esos adultos más tarde. De hecho, uno comienza a observar como ministro el jovencito, el adolescente, el aprovechamiento que va mostrando. Dice, ese tiene pinta de que va a ser un ministro del Señor. Y comienza entonces a ejercitarlo en otras cosas. Así como él recibe en las clases de escuela dominical, uno va observando el aprovechamiento que va mostrando cierto muchacho, cierta muchacha, dice, puede servir para esto, puede servir para aquello. ¿Por qué? Porque uno está observando. Y cuando uno observa y ve hasta dónde está Dios respaldando esa vida, hasta dónde ese muchacho está aprovechando lo que Dios le está dando, lo que el maestro le está enseñando, lo que sus padres le están proveyendo, entonces un ministro tiene una mejor, o le es más fácil darle el lugar que le corresponde. Qué bueno que nosotros podamos, como padres, darle a nuestros hijos lo que necesitan. Necesitan afecto, que les demos afecto. Pues realmente, y sobre todo en este tiempo, un maestro de escuela dominical no es el que le debe dar el afecto a los muchachos. Debe dárselo sus padres, porque ellos se casaron, esa pareja se casó, contrajo nupcias. ¿Para qué? Para satisfacer unas necesidades emoafectivas a su familia. Así que eso debe dárselo los padres. El maestro de escuela dominical debe proveerle el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque él es un maestro de la palabra. Él es un maestro que al conocer el estado emocional en que se encuentra, entonces complementa la ubicación de esa vida afectiva, pero desde el punto de vista bíblico. Sobre todo en este tiempo que se comprometen las personas muy fácilmente cuando no hacen lo que les corresponde. Cuando quieren suplir el lugar de los padres. Un maestro no es un padre de esos muchachos. Es su maestro, no su padre. Y por lo tanto debe actuar como maestro y no como padre. Entonces, el pastor no es el papá ni la mamá de nadie. Es el pastor de la congregación. Por lo tanto, él debe conocer el estado espiritual de esas personas. Debe tener el discernimiento adecuado para conocerlo. Y entonces darle la provisión que Dios en su vida devocional le muestra, porque es Dios el que muestra cómo un ministro maneja la congregación. Dios es el que dice. A mí me gusta observar, por ejemplo, me gusta observar cómo el juego de béisbol se ejecuta. El juego de béisbol es interesante porque nosotros podemos mirar que hay un lanzador y un receptor y hay un bateador. Y es un juego de muchas señas. Y cuando yo no sabía del juego, pues yo pensé que realmente el receptor era el que daba las señas. Pero después me enteré que el que daba las señas era el director del equipo, el manager, el entrenador. De por allá venían las señas para que el lanzador, el receptor le enviara la seña al lanzador y el lanzador lanzara la pelota que le pedían que lanzara. Hiciera lanzamientos acorde a lo que se le mostraba. Nosotros, como ministros, estamos llamados a mirar a las manos de nuestro Señor. El salmista tiene unos versículos que a mí me gustan. Dice, así como los siervos miran a las manos de sus señores y las siervas a las manos de sus señoras, así nuestros ojos están atentos hasta que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. ¿Por qué se habrían de aprovechar de nosotros nuestros enemigos? Entonces hay un Señor
La iglesia tiene un señor, un dueño, y ese señor siempre está dispuesto a decir cómo. Nuestro compromiso con ese señor es tener una vida consagrada a él, dedicada a lo que somos. Si yo soy maestro, entonces seguramente durante toda la semana estaré buscando la seña de mi Señor. ¿Qué voy a hacer con mi redil? ¿Cómo, de qué padecen? Porque yo no vivo con todos los niños o las niñas que van a mi clase. Yo no vivo con ellos. Pero yo sí puedo pedirle a Dios que me dé discernimiento para conocer la condición en la que están y tener una palabra oportuna que darles desde la posición que yo tengo. Los padres sí viven con los muchachos mucho tiempo, de acuerdo al tiempo que saquen también para eso. Pero aunque no pasaran todo el tiempo, deberían saber de qué sienten, qué piensan, cómo actúan y los resultados que está dando la crianza que le están dando. Entonces, uno sí debe conocer, porque el pueblo de Israel, el profeta Oseas, Dios lo usó para decirle que iban a ser destruidos por no tener conocimiento. No conocían a Dios. El apóstol Pablo llega un momento en que le dice a una congregación, con dolor lo digo, pero hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque su actuar no era el mejor, porque su actuar no era acorde, no era coherente, como se dice ahora, con el propósito que tenían sus vidas. Entonces, si los padres están pendientes, conocen, darán, según la necesidad, darán la provisión. Darán la provisión. Si sus hijos tienen una necesidad de afecto, les darán afecto. Si sus hijos tienen una necesidad económica, le proveerán según la economía que tengan. Si los hijos están un poco debilitados en su salud, pues si están pendientes, yo sé si mi hijo está enfermo o no está enfermo. ¿Por qué? Porque todos los días lo estoy viendo, aunque sea un rato en el día, pero lo veo o procuro verlo por lo menos. Entonces le saco un tiempo y sé cómo actúa, y cuando actúa diferente, yo me doy cuenta. Yo sé mi esposa cómo se comporta. Y si estoy pendiente y soy diligente, el día que cambie la actitud, me daré cuenta. Me daré cuenta, ¿por qué? Porque estoy observando. Estoy observando. A veces por ahí por las redes sociales sale alguien en el grupo y sale con un lente grande y dice, estoy observando al grupo. Ojalá que cada uno observe a su grupo. Ojalá que cada uno esté diligente en saber cómo y en qué etapa del crecimiento, en qué etapa o en qué momento de su vida está esa persona. Eso mostrará la diligencia. Bendito el Señor. Así que, hermanos queridos, hay muchas cosas que decir, pero en este corto tiempo quería compartir con ustedes este pensamiento, porque si los padres enseñan a los hijos a ser responsables, tendrán la capacidad y la autoridad para tomar decisiones o dirigir la actividad que le corresponda en su entorno. Si, por ejemplo, si los padres hacen su trabajo, los hijos serán autónomos según el compromiso y según la voluntad que Dios tenga, no según los criterios mundanos que dicen ahora que cada uno debe ser independiente y debe ser una persona con criterio propio sin necesidad de los demás. Pero cuando nosotros educamos cristianamente, entonces el maestro de escuela dominical llega y enseña o capacita o complementa esa enseñanza y les muestra cómo es que el Señor Jesucristo nos ayuda a tener un criterio cristiano, a tener una forma espiritual, porque la Biblia es clara, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Así que una cosa complementa a la otra. Yo una vez estaba atendiendo a una visita y la visita me dijo, pastor, pues yo tengo conocimiento profesional de muchas cosas y gracias a Dios yo vengo aquí, no porque usted sepa más que yo de matemáticas o de ciencias o de tecnología, no, yo vengo aquí porque usted enseña la palabra. Entonces ese es mi trabajo, yo enseño la palabra. Un maestro de la palabra enseña la palabra. Un ministro de la palabra enseña la palabra. ¿Por qué? Porque a él no lo llamaron a otra cosa, sino a ser ministro de la palabra. Por eso los apóstoles, cuando dijeron que ellos no iban a atender a las mesas, que iban a buscar unos ayudantes. ¿Para qué? Dice, para nosotros dedicarnos a la oración y a la palabra, porque eso es lo nuestro. Entonces yo creo que cada uno
debe ser diligente en dedicarse a lo que le corresponde. Los padres a educar a sus hijos, a satisfacer sus necesidades básicas. Los maestros a complementar el conocimiento espiritual de esos muchachos de lo que reciben en su casa. Y el pastor vigilante de que el maestro cumpla su rol y los padres hagan conforme a sus responsabilidades. Entonces seguramente tendremos congregaciones fuertes y líderes adecuados a la necesidad de este tiempo, porque cada uno estará en el lugar que le corresponde. Dios les bendiga. Gracias, hermano Fernando, por tan significativa enseñanza acorde a la necesidad que tenemos hoy en día, y rescatando lo que usted dice, que cada uno de nosotros tiene un rol y ese rol debemos cumplirlo en la voluntad de Dios. Me llamó la atención cuando usted dice que un maestro no es un padre, un maestro es un maestro y debe serlo, y un padre debe asumir su rol, dar el afecto, y el pastor es un vigilante de que todos estos roles se cumplan. Gracias a Dios por el consejo en esta tarde. Bien, hermano Fernando, tenemos unas preguntas que se han realizado. Queremos, con la ayuda de Dios y con la participación suya, poder responder algunas de las que tenemos aquí que se han escrito. Usted ahorita decía que cada uno ha recibido según su capacidad y según el don que Dios le ha dado. Entonces, para despejar aquí una inquietud, ¿cómo un padre o cómo un maestro descubre el don que Dios le ha dado? Para algunos que nos sintonizan, bueno, gracias a Dios tenemos casi 200 personas conectadas en la página. Entonces quisiéramos que usted nos dé unas pautas de cómo una persona puede tener la seguridad de que tiene un don y cuál es ese don. Bueno, el don, o sea, el don que Dios le da a uno lo va conociendo con el ejercicio. Por eso yo decía que un ministro está observando a los creyentes desde niños, desde que llegan niños a la congregación. Si él dura 5 años, en 5 años él conoce a un niño que llega a la iglesia de 10, a los 15 años, él sabe que ese joven qué capacidad tiene. Si es un joven espiritual o si es un joven que llega a esa molestar, él se dará cuenta. Y de acuerdo a eso, le dará una ayuda. Yo puedo saber, por ejemplo, cuando vienen, por decir, como ministro, yo puedo saber si tengo dones de sanidad. ¿Por qué? Porque si yo oro por un diabético y se sana, y después oro por uno que tiene cáncer y se sana, y después oro, pues yo creo que eso me debe llamar la atención. Y cuando yo oro por personas que casi están desahuciadas, Dios obra. Debe ser que tiene una capacidad especial para eso, porque no todas las veces sucede eso. Entonces, un maestro, por ejemplo, si yo soy maestro de la palabra, para mí no es fácil construir un sermón. Para mí no es difícil, no es difícil construir un sermón. Usted me da un tema y yo le saco un sermón, facilito, en cualquier momento, así me coja de imprevisto. Ahora yo no voy a abusar de eso, porque yo le voy a decir, deme un tiempo, avíseme con tiempo. ¿Por qué? Porque yo, además, yo tengo la capacidad, pero entonces yo debo buscar el complemento de esa capacidad, que es mi comunión con Dios. Y yo no solo soy un fabricante de sermones, sino que debe ser el sermón que Dios quiere que yo predique. Porque en la Biblia, yo conozco toda la Biblia, pero eso no quiere decir que yo puedo predicar lo que yo quiera cuando yo quiera, sino que como tengo un líder, que es Jesucristo, que me dice qué necesita su congregación, entonces yo debo ser espiritual y usar las formas. Y cuando yo practico eso, entonces me voy dando cuenta cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. A mí no me da miedo ir, por ejemplo, a congregaciones que están metidas en problemas de división o economía mala. ¿Por qué razón? Porque yo me fui dando cuenta a medida que ejercía mi ministerio para lo que servía. Usted me da una congregación arruinada, yo se la devuelvo con plata. Si usted me da una congregación dividida, yo se la vuelvo compacta nuevamente. ¿Por qué? Porque esa es mi capacidad. ¿Cómo me di cuenta?
Me di cuenta en el ejercicio de mi ministerio, porque cuando me dijeron, vea que va para tal parte, que hay un problema, yo voy. Y claro, la segunda vez, como me fue bien la primera, más rápido dije yo voy. Y si me dicen la tercera, dice, esto es mi forma. Y estoy, como dicen en mi tierra, mi salsa. Entonces, ¿qué importan los problemas si yo tengo la capacidad de solucionarlos? No les tengo miedo a los problemas. ¿Por qué? Porque el que me llamó me dio la capacidad de solucionar los conflictos que se presentan. Entonces, aquí dice, por ejemplo, un versículo en Hebreos, dice, pero dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, óigalo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, uno necesita ejercitarse para la piedad, ejercitar la vida cristiana y darse cuenta en qué es que Dios lo usa a uno. Si yo soy maestro, pues seguramente para mí no será difícil enseñar. Yo tendré la capacidad de enseñar y se verá el resultado. Porque es que cuando habla primero a los Corintios 12 de los dones y de todas estas cosas, dice que el Espíritu da dones y el Espíritu da ministerios y el Espíritu da operaciones. ¿Qué quiere decir? Que si mi don o mi capacidad es del Espíritu, entonces la actividad, o sea, el ministerio mío, mi actividad, es acorde a esa capacidad que yo tengo. ¿Y qué son las operaciones? Los resultados que se van a dar acorde a mi actividad con la capacidad que tengo. Entonces, eso es lo importante, que yo no esté corriendo en este mundo por correr, sino que yo me vaya dando cuenta de cada etapa de mi vida que corro, de la carrera que llevo, en qué forma Dios usa mi vida. Y eso se logra es con el ejercicio. Pero si yo no soy diligente y me quedo con los brazos cruzados y dejo que, como dicen algunos, pasen carros y carretas y yo ni me muevo, entonces yo terminaré más bien accidentado. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé quién soy yo. Ahora, una forma efectiva de conocer quién es uno y el don que tiene es cuando uno se ubica con respecto a Cristo. Porque eso es lo que uno mira en Mateo 16, por ejemplo, que Jesucristo les preguntó quién decían ellos que era él y ninguno contestaba, pero entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y lo ubica. Y cuando lo ubica, le da un oficio, dice, y a ti te daré las llaves del reino. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Porque todo lo que ates en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, allí, dependiendo la revelación que tenga del Señor Jesucristo, yo me ubico y yo me doy cuenta de mi posición y lo que puedo hacer desde mi posición. Amén. Gloria a Dios. Hay una segunda pregunta, pero antes de pasar a la segunda pregunta, queremos darle salud especial a las iglesias que nos están sintonizando: La Magdalena, San Vicente, Bonanza, Villanueva, la iglesia en el Tayrona, también en Candelaria, Atlántico, el Concord, Las Nieves. Del extranjero también, República Dominicana, están sintonizándonos con esta hermosa enseñanza. Gloria al Señor. Bueno, Fernando, una pregunta. Dice, usted decía que la iglesia es un ente formador. Partiendo de esa base, ¿cuál es el tipo de maestro que Dios espera que seamos? El tipo de maestro. Bueno, el tipo de maestro que Dios quiere que seamos, es un tipo de maestro que sea ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque incluso al ministro, San Pedro le dice que sea un dechado de la grey, o sea, que sea un ejemplo de la grey, que sirva voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo voluntario, con ánimo pronto, que no haga las cosas por vanagloria, sino que las haga con humildad. Sobre todo un tipo de maestro que muestre a Cristo. Cuando Saúl se equivocó, que Samuel lo lloraba, el Señor le dijo, deja de llorar ya por Saúl, yo lo deseché. Yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón.
Así lo deja en el Antiguo Testamento, pero en el libro de los Hechos, el escritor aclara en uno de los sermones de los apóstoles, cuando uno de ellos dice, he hallado a un varón conforme a mi corazón, y entonces dice, ¿por qué era conforme a su corazón? Dice, porque hará todo lo que yo le mande. Entonces un maestro es como una línea trazada, una línea recta trazada, que los demás usan para saber dónde está el nivel o saber cómo queda aplomada una vida. Eso es lo que es un maestro. Es sinónimo de la pita que usa el albañil, que lo primero que hace un albañil con su taco de pita es que pone unas bases y allí pone la pita para construir una pared. ¿Y la pita de qué le sirve? De nivel y de plomo, para aplomar y nivelar la construcción de la pared, para que salga conforme a la necesidad que se tiene. Entonces, si Dios pone un maestro en un lugar determinado, lo que aspira es que sea fiel al propósito para el cual Él lo pone. Y para ser fiel se necesita ser buen administrador. ¿Sí? Y un buen administrador es el que se considera que no es dueño de nada. Esos muchachos no son míos. Esa clase no es mía, esa clase es del Señor y por eso yo me voy a esmerar para tener un servicio abnegado, un servicio con excelencia. Y me voy a consagrar a eso, a que esa clase, cuando los que salgan de ahí o pasen por ahí, salgan perfectos, porque nosotros somos los llamados a perfeccionar. Por eso constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para perfeccionar, para edificar, hasta que todos lleguen. ¿A dónde? A donde tienen que llegar, a la estatura de un varón perfecto, que se parezcan a Cristo. Entonces, un maestro debe ser ese que guía, que señala cómo ser como Cristo, cómo ser perfecto. Y eso, por eso dije que la educación cristiana perfecciona. Amén. Así es, la educación cristiana perfecciona. Tenemos una última pregunta, mi hermano Fernando, por parte de acá de las que tengo, y es con relación a los padres. Sabemos que usted decía, a veces no se asume el papel como es debido y a veces se le deja a veces el compromiso a la escuela dominical o al pastor. Y una de las cosas que usted decía que aprendió en casa fue a trabajar y a leer la palabra de Dios. Nos gustaría a los padres que nos dé unas pautas de cómo enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Hoy en el tiempo que estamos viviendo es vital volver a la palabra y que los padres enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Unas pautas de cómo enseñar la palabra a nuestros hijos. Bueno, mire, la Biblia tiene versículos claros para eso. A los hijos de Israel, lo primero que les dice es que ellos tienen un Dios, que ese conocimiento está por encima de lo que ellos sienten, porque estas palabras estarán sobre tu corazón, con el corazón se siente. Entonces, estas palabras estarán por encima. ¿Cuáles palabras? De que tú tienes un Dios. Yo tengo un Dios que me da unas pautas, unos estatutos, unos decretos, una palabra, unos mandamientos. Y fíjese que a Josué lo que le dicen es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo repiten 3 veces. Él no era cobarde, no era pusilánime, pero le repiten 3 veces que debe ser valiente, que se esfuerce. ¿En qué? En poner por obra la palabra. Entonces, en Deuteronomio 6, primero le dice Dios a Moisés que le diga a los hijos de Israel que ellos tienen un Dios, que ese es su único Señor y que ese Señor está por encima de lo que ellos sientan, o sea, está por encima de los sentidos, porque es un Dios trascendente, un Dios inmanente. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, entonces yo me dedico a repetirle esas palabras a mis hijos. Yo hace poco hablé con un padre y le está diciendo, no, mi hijo no va al culto, pero yo no le digo nada. Puede que diga, no, yo oro por él, pero es que la Biblia tiene unas pautas claras de que no es solo orar por él. Hay que predicarles el evangelio como a cualquier persona. Entonces allá en el Antiguo Testamento dice, estas palabras se las repetirás a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, se las escribirás en los postes de tu casa, en los dinteles de tus puertas.
te las escribirás, las llevarás como señales en tus brazos. Entonces, hay unas formas que Dios le deja al pueblo y a nosotros también. ¿Qué hacía, por ejemplo? Pues en mi casa siempre hubo cuadros con versículos. Parece una tontería, ¿sabes? Pero no es una tontería. En lugar de otras clases de fotos o de paisajes, habían versículos. Y sabe que en el campo misionero yo recibí una foto de mi abuelo. Yo algunas veces he contado eso. Yo estaba muy emproblemado, o sea, estaba casi que deprimido, casi. Estaba yo ansioso porque no lograba los resultados que yo pensé que debía en ese momento tener. Y me metí al correo y dije, Señor, si alguien me escribiera y me diera ánimo. Yo pensaba así para mis adentros. Y encontré un sobre de esos de antes, que no existían los emails. Entonces encontré un sobrecito de rayas rojitas y azules en los bordes, de esos que habían antes de cartas. Y ahí había una foto. Y esa foto era de mi abuelo. Y yo al principio, sin observar mucho, dije, ¿para qué mi abuelo me mandaría una foto si eso no es lo que yo necesito ahora? Pero observándola bien, miré que mi abuelo se tomó la foto de pie y al costado de su cabeza había un cuadrito con un versículo. Y ese versículo fue el que me sacó del problema en que estaba. ¿Por qué? Porque Dios me habló por ese versículo. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y ya ustedes saben el resto del versículo. Afecta a todo el ser integral. Entonces, por eso, en mi casa, mi abuelo, que era el que se dedicaba más a eso, a todo el que llegaba, le enseñaba la palabra, lo ponía a leer la Biblia. A mi papá, que a veces era reacio, decía, siéntese ahí y mire lo que dice la Biblia. Siendo ya pastor, yo lo iba a visitar y me decía, mi hijo, yo sé que usted es pastor y que sabe más que yo, pero siéntese y lea esto que dice aquí la palabra. Y más de una vez me ayudó a solucionar dificultades que yo traía y que ni se las había mencionado, pero que el Espíritu Santo que estaba en él lo usaba para estimularme a que yo leyera la Biblia. Entonces, siempre, y eso es lo que dice la Biblia, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. O en otra parte dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que reprendas, que redarguyes, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Y eso comienza por la casa. Los padres deben enseñarle a los hijos a leer la Biblia. ¿Cómo? Bueno, para eso existen devocionales, ya sean matutinas o nocturnas, porque en mi casa siempre hubo devocionales cuando yo me levanté y siempre hubo una Biblia allí a la mano de cada uno. Entonces podría no haber otras cosas, pero siempre había una Biblia. Entonces nosotros sí debemos estimular a nuestros hijos a que solucionen las cosas espiritualmente hablando. Y eso lo enseñan son los padres. Porque el padre es un sacerdote también. En la Biblia es un sacerdote. Porque es cabeza, entonces es sacerdote. Y es proveedor. Y el que es cabeza, pues también direcciona, administra. Entonces, lo primero de un hombre espiritual es amar la palabra. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él para siempre. Entonces, por eso, un niño lleno de la palabra hasta recibe el Espíritu Santo temprano. Pero de eso depende del tiempo que le dediquen sus padres a fomentar las cosas espirituales en su vida.